Buen día, con este teórico comenzamos la segunda parte de la asignatura que corresponde a genética clásica y vamos a comenzar con herencia mendeliana. De acuerdo al número de genes que determinan una característica, vamos a reconocer diferentes patrones de herencia. Si la característica está determinada por un gen mayor, en general hablamos de herencia cualitativa, que están influenciados muy poco por el ambiente, pero si la característica está influenciada o determinada por muchos genes, hablamos de herencia cuantitativa. En dichos caracteres, en general, la influencia del ambiente es mucho mayor. También podemos distinguir distintos patrones de herencia de acuerdo a la localización del gen. Si el gen se encuentra en los cromosomas autosómicos, hablamos de herencia autosómica. Si los genes o el gen se encuentran en los cromosomas sexuales, en el caso del humano en el X o en el Y, hablamos de herencia ligada al sexo. Y si el gen que determina la característica se encuentra en los cromosomas de organelas, hablamos de herencia citoplasmática o herencia materna. Los patrones de herencia cualitativa corresponden a lo que conocemos como herencia mendeliana, cuyas leyes fueron formuladas por Gregor Mendel, que vivió entre los años 1822 y 1884 y fue contemporáneo de Darwin, quien fue el que propuso la teoría de la evolución por selección natural. Entre los muchos modelos biológicos que estudió Mendel, la arveja es la que aparece entre los ejemplos más frecuentemente ilustrados. ¿Por qué? Básicamente porque en la época de Mendel existía una amplia gama de variedades cultivadas, presentaba caracteres que eran fáciles de analizar, puede autopolinizarse y esta característica permitió desarrollar diversas líneas puras, concebida como una población que produce descendencia homogénea para un carácter en particular. De todos los caracteres que presentan las plantas, Mendel eligió 7 caracteres que presentaban diferencias fácilmente analizables y contrastantes. Por ejemplo, semillas lisas o rugosas, semillas que diferían en color, amarillo-verde, flores que diferían en color, de los pétalos, púrpura azul blanco, vainas hinchadas o hendidas, vainas verdes o amarillas, flores solamente dispuestas en la porción terminal o en cada axila de las hojas, y finalmente plantas enanas y plantas altas. Ahora bien, ¿cuáles fueron los principios metodológicos para los estudios genéticos mendelianos? En primera instancia, los cruzamientos entre líneas puras, es decir, plantas que producían solamente semillas verdes con plantas que producían solamente semillas amarillas. Una vez realizados los cruzamientos, se analizaban las progenies por varias generaciones y se hacían análisis probabilísticos. Y el segundo tipo de análisis que se puede hacer para analizar caracteres mendelianos es el análisis de pedigrí, cuando no podemos hacer los cruzamientos, es decir, análisis de caracteres individuales en diferentes generaciones existentes o de las que tengamos registro, y análisis probabilísticos. Cuando nos decidimos a hacer análisis de patrones de herencia por medio de cruzamientos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuáles son las características reproductivas de los organismos, ya que no todos se reproducen de la misma forma. Es así que, de una forma muy básica, podemos clasificarlo en organismos autofértiles, como muchas plantas, nematodes, platelmitos, o de fecundación cruzada obligada, que son organismos con un solo sexo, donde existen masculinos y femeninos, por ejemplo en todos los vertebrados, los insectos, algunas plantas, o con dos sexos en el mismo organismo, invertebrados, plantas, etc. Dijimos que Mendel, para el estudio de los patrones de herencia, cruzó individuos que provenían de diferentes líneas puras. Ahora bien, la arveja es una planta que se autopoliniza, tiene los dos sexos en una misma flor.
Por lo tanto, para realizar los cruzamientos efectivos, debía eliminar la parte masculina de las flores y traer polen de otra línea pura. Entonces, por ejemplo, para el caso del color de flor, si tomaba flores violetas y blancas y decidía utilizar la parte femenina de las flores violetas y la parte masculina de las flores blancas, debía eliminar las anteras de las flores violetas y con un pincelito transportar el polen de las flores blancas hasta el pistilo de las flores violetas y así realizar la polinización para que luego se dé la fertilización. Cada una de las líneas puras constituía la generación parental cero, es decir, las flores violetas y las plantas con flores blancas, que cuando eran cruzadas producía una generación primera, ¿no es cierto? Al analizar esta progenie, lo que Mendel vio es que todos los descendientes de la filial 1 presentaban flores violetas, es decir, el carácter blanco desaparecía de esta generación. Y aquí es cuando aparece una de las primeras formulaciones que se refiere a la uniformidad de la F1. Esta uniformidad de la F1 fue válida en cruzamientos recíprocos, es decir, que usaba la parte más femenina violeta y la masculina blanca, o a la inversa, cuando usaba la parte femenina blanca y la parte masculina violeta. Ahora bien, ¿qué pasa en generaciones sucesivas? Aquí tenemos un ejemplo de semillas de arveja que difieren en color, amarillas y verdes. Entonces tenemos la filial parental o P, o filial 0, que son semillas que provienen de líneas puras. Las cruzamos, obtenemos una F1 uniforme, tal como lo habíamos visto para el color de flores, todas las semillas de color amarillo, y luego dejamos que las flores de estas plantas se autofecunden para ver qué descendencia obtenemos en una filial 2, en una segunda generación. Y como resultado de esta autofecundación, vemos que aparecen 3/4 partes de semillas amarillas y reaparece el color verde. ¿En qué proporción? En 1/4. Es por eso que vamos a hablar de una proporción de fenotipos en la segunda generación de 3:1. Si seguimos avanzando con las generaciones, vemos que de las semillas verdes, todas las semillas que obtenemos son verdes, mientras que de las semillas amarillas, 1/3 de ellas siempre dan amarillas, mientras que 2/3 siguen dando una proporción como la F2, es decir, un 75% amarillas y un 25% de semillas verdes. Entonces, como resultado del cruzamiento de líneas puras, vemos que un fenotipo está completamente ausente en la F1, pero que reaparece en 1/4 parte en las plantas de la generación 2. Esta reaparición de un fenotipo que desaparece en la F1 fue muy difícil de explicar por el concepto de mezcla de sangre que había en aquella época y que todavía hasta estos días se mantiene. Entonces, la primera conclusión de los experimentos de Mendel fue que la capacidad para producir tanto el fenotipo amarillo como el verde se mantiene y se transmite a través de las generaciones sin modificaciones. Entonces, el primer legado de Mendel es el concepto de herencia particulada. Tengamos en cuenta que hasta 1865 el concepto predominante era el de herencia mezclada, es decir, que la descendencia mostraba normalmente características intermedias a la de los progenitores, aunque esta mezcla no siempre era precisa, pero en general estaba el concepto de mezcla de sangre, ¿cierto? Entonces, lo que traía un progenitor se mezclaba con lo del otro progenitor, se hacía un cóctel y nosotros salíamos más o menos a la mitad de los fenotipos. Sin embargo, eso no era explicable por los resultados de Mendel y entonces aparece el concepto de herencia particulada, que básicamente formula que los caracteres están determinados por unidades genéticas discretas
y que se transmiten de forma intacta a través de las generaciones. El segundo legado de los experimentos de Mendel corresponde a la existencia de caracteres dominantes y recesivos, considerando como carácter dominante aquel que siempre se expresa en la progenie de cruzamiento de líneas puras, es decir, el que se manifiesta en la F1, y caracteres recesivos, aquellos que en presencia de un carácter dominante queda enmascarado y no se expresa. Una siguiente pregunta que tuvo que responder era si todos los individuos con fenotipo dominante eran iguales. Recordemos que una porción de las semillas amarillas que analizó en la F2 y F3 daban un porcentaje de semillas verdes y otras seguían dando semillas amarillas. Entonces se preguntó por qué. Y para esto diseñó un cruzamiento de prueba, es decir, para investigar si todos los amarillos eran iguales. ¿En qué consiste? Es cruzar un genotipo determinado, normalmente que presenta un fenotipo dominante, con una línea pura que sea homocigota recesivo, es decir, en este caso una línea pura verde. De este cruzamiento, en algunos casos obtenía todas las semillas amarillas, pero en otros casos obtenía 50% de semillas verdes y 50% de semillas amarillas. Con estos experimentos, Mendel confirmó la presencia de dos alelos en algunas semillas que presentaban fenotipo amarillo, y a estos individuos que presentaban dos alelos, uno dominante y uno recesivo, los llamó heterocigotas. Ahora, ¿qué pasaba con esas semillas amarillas que producían un 100% de semillas amarillas? También dedujo que tenían dos alelos, pero que tenían dos alelos dominantes y por lo tanto cuando eran cruzados por una línea pura verde, producían semillas heterocigotas, pero fenotípicamente eran amarillas. Y a eso lo llamó homocigotas, es decir, cuando los dos alelos presentes en ese genotipo eran iguales. En esta tabla se ven una serie de experimentos que realizó Mendel, en donde en cada caso se cruza o se analizó un solo carácter con dos estados, semilla lisa por rugosa, amarilla por verde, y así sucesivamente. Los resultados en la F1, que siempre se manifestaba uno solo de los caracteres. En la F2 siempre se recuperaba el carácter que había desaparecido en la F1, y luego están puestas las proporciones. Una de las cosas que hay que rescatar de los experimentos de Mendel es la dimensión de los experimentos, es decir, no se quedaba con un solo ensayo, sino que hacía múltiples repeticiones y trataba de validarlo con diferentes caracteres. Entonces, al analizar la F2, vamos a hablar de dos tipos de proporciones, las proporciones fenotípicas y las proporciones genotípicas. Dentro de las proporciones fenotípicas, que son las proporciones que se pueden evaluar de un carácter, las que observamos, vamos a ver que siempre aparecen en 3/4 a 1/4, en este caso 3/4 amarillos y 1/4 verde, mientras que las proporciones genotípicas se refieren a la composición alélica. Y las proporciones que aparecen en 1/4 corresponden a los homocigotas, homocigota dominante, en este caso amarillos, homocigotas recesivos, en este caso los verdes, y un 2/4 que corresponden a heterocigotas, que también fenotípicamente van a ser amarillos, pero que tienen un alelo dominante y un alelo recesivo. Al analizar estas proporciones, Mendel formula su primera ley, que habla de la segregación de los alelos de un gen al azar. Ahora bien, ¿cómo explicamos las proporciones 1-2-1 de la primera ley de Mendel? Primero tenemos que recuperar el concepto de naturaleza particular de los genes, es decir, que los genes permanecen intactos de generación en generación. Después tenemos que considerar que cada individuo es diploide, es decir, que porta una pareja génica para una determinada característica, una que proviene de la mamá y otra que proviene del papá,
que debemos considerar que cada pareja génica segrega al hacer en la meiosis, y esta es la primera ley, es decir, que cuando se produce la división de los cromosomas homólogos en la meiosis 1, un cromosoma lleva un alelo y el otro cromosoma lleva el otro alelo. Es decir, que cada gameta va a aportar un solo alelo, es decir, de un genotipo que es a grande, va a producir gametas con una sola A, y un genotipo que tiene alelos, A chica va a llevar solamente una A chica por gameta. Esas dos gametas que portan un alelo cada uno se reúnen en la fertilización y forman un nuevo genotipo con su característica diploide. En este caso va a estar conformado en la F1 por una A grande y una A chica. Es decir, tenemos un heterocigota. Ese heterocigota va a volver a generar gametas A grande y A chica, y si se autofecunda o se da la reproducción cruzada, no importa, los huevos van a tener A grande y A chica, y por la línea espermática masculina también va a haber A grande y A chica. Cuando se reúnen estas gametas, vamos a tener en este tablerito de Punnett las 4 posibles descendencias, es decir, homocigotas dominantes, A grande, homocigotas recesivos, A chica, ambos en un cuarto, y después vamos a tener 2 cuartos de heterocigotas A grande, A chica. Fíjense en este caso que tenemos en la generación parental 2 parejas alélicas. Para el carácter verde tenemos Y minúscula, y para el carácter liso tenemos R mayúscula y R mayúscula, y para el carácter amarillo tenemos la Y mayúscula, y para el carácter rugoso la R chica y R chica, ¿no es cierto? O minúscula. Cada uno de estas líneas puras produce un solo tipo de gametas con un alelo para cada característica, es decir, la verde lisa lleva el alelo I minúscula R mayúscula, y la amarilla rugosa lleva los alelos I mayúscula y R minúscula. Esos alelos de las gametas de una línea pura y los alelos de otra línea pura se reúnen para conformar la F1, cuyo genotipo va a ser doble heterocigota, I mayúscula y minúscula, R mayúscula, R minúscula. La I mayúscula determina el color amarillo y la R mayúscula determina el carácter liso. Entonces, en este caso, para considerar el cruzamiento de híbrido, vamos a considerar los caracteres verde-amarillo, liso y rugoso. Y vamos a cruzar una línea pura para el carácter verde y liso, y otra línea pura para el carácter amarillo y rugoso. De este cruzamiento obtenemos una F1 en donde todas las semillas son amarillas y lisas. Fíjense que tenemos el carácter de uno y de otra línea como dominantes. Desaparecen el color verde y el carácter rugoso. Sin embargo, cuando cruzamos estas F1 entre sí, o las dejamos autofecundar, en la F2 aparecen 4 fenotipos en lugar de 2, como conocíamos la primera ley, y cada uno de ellos aparece en distintas proporciones. El liso amarillo aparece en una proporción de 9:16, el liso y verde en la proporción de 3:16, el amarillo rugoso 3:16, y el verde rugoso, que eran los 2 caracteres que habían desaparecido en la F1, aparece en una proporción de 1:16. Entonces, en este caso, para considerar el cruzamiento de híbrido, vamos a considerar los caracteres verde-amarillo, liso y rugoso.
y vamos a cruzar una línea pura para el carácter verde y liso y otra línea pura para el carácter amarillo y rugoso. De este cruzamiento obtenemos una F1 en donde todas las semillas son amarillas y lisas. Fíjense que tenemos el carácter de uno y de otra línea como dominantes. Desaparecen el color verde y el carácter rugoso. Sin embargo, cuando cruzamos estas F1 entre sí, o las dejamos autofecundar, en la F2 aparecen 4 fenotipos en lugar de 2 como obtenimos cuando hacíamos la primera ley, y cada uno de ellos aparece en distintas proporciones. El liso amarillo aparece en una proporción de 9 en 16, el liso y verde en la proporción de 3 a 16, el amarillo rugoso 3 a 16 y el verde rugoso, que eran los dos caracteres que habían desaparecido en la F1, aparece en una proporción de 1 en 16. Ahora bien, ¿cómo se forman las gametas para formar la F2? Dijimos que la F1 es una doble heterocigota. Por la primera ley de Mendel, para la pareja alélica de la Y, del color, vamos a tener que la probabilidad de que una gameta lleve el alelo para amarillo es igual a la proporción de gametas que lleven el alelo para las verdes, y esa proporción es igual a 1/2. Y lo mismo para el carácter rugoso liso. Tenemos igual de probabilidad que cada gameta lleve un alelo u otro. Las probabilidades combinadas para los 4 tipos de gametas que puede producir el doble heterocigota, es decir, llevando un alelo liso amarillo, RY mayúscula, llevando alelos para liso y verde, R mayúscula y minúscula, o para verde y para rugoso y amarillo, R minúscula y mayúscula, o para verde y rugoso. Al multiplicar cada una de las probabilidades individuales nos da un cuarto, es decir que vamos a producir 4 tipos de gametas con la probabilidad de un cuarto cada uno. Cuando estas gametas las representamos en un cuadro de Punnett y analizamos las probabilidades de reunión de cada una, vamos a ver que cada uno de los genotipos posibles va a tener una probabilidad de 1 en 16 en este cuadro. Ahora bien, cuando hagamos el análisis de las proporciones fenotípicas y genotípicas, vamos a ver que tenemos fenotipos que se repiten y también tenemos genotipos que se repiten. Analizando los fenotipos en primera instancia, vemos que hay 9 en 16 casilleritos que forman fenotipos con semillas lisas y amarillos, 3 en 16 que dan origen a semillas verdes y lisas, 3 en 16 que dan lugar a semillas amarillas y rugosas, y una sola de las 16 que da semillas verdes y rugosas. Al analizar las proporciones genotípicas, aquí cambiamos de letra, pero es el mismo análisis, vamos a ver que cada uno de los dobles homocigotas aparece con una proporción de 1 en 16, aquí representado por los recuadros en celeste. Si analizamos los dobles heterocigotas, aquí representado por los cuadros en naranja, vamos a ver que aparece con una frecuencia de 4 en 16, mientras que los demás genotipos con heterocigotas para un carácter y homocigotas para otro aparecen en proporciones de 2 en 16.
Ambas leyes se explican por la segregación cromosómica en la meiosis 1, ya que la segregación al azar habla de la separación de dos alelos que codifican para una misma característica, es decir, estamos viendo cómo se separan y conforman las gametas los alelos de una pareja alélica, mientras que en la segunda ley, la distribución independiente, vemos cómo se separan y conforman gametas y por ende luego se reúnen en el cigoto los alelos de dos parejas alélicas, en este caso A y B, que de acuerdo a cómo segreguen una pareja con respecto a la otra, vamos a tener gametas tipo parental, aquellas que llevan exactamente los mismos alelos en las líneas puras que cruzamos, o gametas tipo recombinante, es decir, donde llevan un alelo de una línea pura parental para una pareja y un alelo de otra línea parental de las que usamos en el cruzamiento. Y ahí tenemos gametas tipo recombinantes. Las leyes de Mendel permanecen muy poco difundidas en el mundo científico de la época, a tal punto que no son consideradas ni por Darwin, que era el hombre famoso de la época, y son redescubiertas en 1900 de forma simultánea por 3 científicos de distintos países, como De Vries, Conrad y Sherman, y con estas leyes se responde la primera pregunta de la genética que vimos en la primera clase, que básicamente trata de cómo se heredan las características genéticas de una generación a la otra. Ahora bien, ¿cuál es la base física de la herencia mendeliana? La respuesta a esta pregunta proviene con la formulación de la teoría cromosómica de la herencia, realizada por Sutton y Boveri en 1902, que proponen en principio que los genes están en los cromosomas y que la segregación de los alelos, de acuerdo a la primera ley de Mendel, de distribución independientes, de acuerdo a la segunda ley, se podría explicar de acuerdo al comportamiento de los cromosomas homólogos en meiosis. Es decir, que los genes estarían en los cromosomas homólogos, estos cromosomas homólogos se aparean durante la profase meiótica, y la profase 1, y se separan en la anafase 1, y esta separación de los cromosomas homólogos es al azar para cada pareja de cromosomas homólogos. Al separarse los cromosomas homólogos se generan gametas haploides, y esas gametas haploides luego reconstituyen el estado diploide cuando se da la fecundación, reconstituyendo los genotipos de Mendel. Entonces en este gráfico vemos gráficamente una célula con 4 cromosomas, 2 pares de homólogos que en interfaz están en simple cadena. Luego de pasar por el periodo S y entrando a la profase, los cromosomas tienen ya 2 cromátides, se aparean durante la profase el celeste con el azul y el amarillo con el marrón, generan las 2 pares de homólogos con sus parejas alélicas cada uno. Estos cromosomas se separan en la fase 1, y en este periodo es donde se explican tanto la primera ley de Mendel, cuando se separa el azul del celeste o cuando se separa el amarillo del marrón, pero también se explica la segunda ley, porque la separación del azul celeste es independiente de la separación del amarillo marrón. Entonces, en la anafase 1 de la meiosis se explica tanto la primera ley de Mendel como la segunda ley de Mendel. En los siguientes cuadros vamos a ver cómo se heredan algunos caracteres normales en humanos. Por ejemplo, los patrones de distribución de pelos en la frente, que puede ser más o menos recto o con forma de pico, llamado pico de viuda. El carácter pico de viuda es dominante en humanos sobre
la línea continua sobre la frente. La habilidad de enroscar la lengua en forma de U es dominante sobre la incapacidad de hacer este doblamiento. El lóbulo de la oreja adherido es un carácter recesivo con respecto a los lóbulos de la oreja sueltos, que se comporta como un carácter dominante. La capacidad de inclinar la coyuntura distal del pulgar hacia atrás en un ángulo mayor de 45 grados es recesivo. Este carácter se lo llama pulgar de poner. La presencia de pelo en la cara externa de la falange se debe también a un carácter dominante con respecto a la ausencia de pelos en las mismas. Este es un carácter muy interesante. La capacidad de cruzar el pulgar izquierdo sobre el derecho es una condición dominante sobre la condición inversa. Pruébenlo a ver si son dominantes o recesivos. La última falange del meñique torcida hacia el dedo anular es un carácter dominante sobre los meñiques derechos. El puente de la nariz alto y convexo es dominante sobre el puente derecho. La depresión en la barbilla y en las mejillas es un carácter dominante. Las uñas con curvatura convexa son dominantes sobre las planas. Las pecas se heredan con un patrón dominante. Aquí tenemos un carácter un poco más raro que lo vamos a ver más adelante, pero la condición pelado es heredada como resultado de un gen influenciado por el sexo. Es dominante en varones, pero se comporta como recesivo en mujeres. El dedo anular más corto que el índice es un carácter dominante. La presencia de pigmento en la parte delantera del iris es un carácter dominante y la ausencia de pigmento es un carácter recesivo. Los colores oscuros del cabello son dominantes sobre los claros. El pie plano se hereda como un rasgo recesivo con respecto a los pies con arco normal. Y finalmente las aletas anchas de la nariz aparentan ser dominantes sobre las aletas angostas. Habiendo visto la herencia de los caracteres normales, vamos a ver que estos patrones simples de herencia también los podemos encontrar en algunas enfermedades, como en las monogénicas, que son las determinadas por un solo gen, como por ejemplo la hemofilia, la acondroplasia, pero también vamos a ver que las enfermedades presentan patrones de herencia multifactorial, en donde ya tenemos muchos genes involucrados en la determinación de la enfermedad, o monogénicas pero con un alto componente ambiental, por ejemplo en la diabetes, en la hipertensión. Y por último vamos a ver en la clase de citogenética que tenemos una serie de enfermedades denominadas cromosomopatías, que son de origen cromosómico, por ejemplo el síndrome de Down, síndrome de Klinefelter y el síndrome de Turner. Dijimos al comienzo de la clase que una de las formas de estudiar los patrones de herencia mendeliana era a través del análisis de la descendencia de cruzamientos dirigidos. Una forma alternativa de estudiar la herencia mendeliana es a través del análisis de los pedigrí o genealogías, es decir, en situaciones en donde no se pueden hacer cruzamientos dirigidos, como en el humano, lo que se estudia es la incidencia familiar mediante la construcción de genealogías. Y estas las podemos analizar mediante el análisis de un pedigrí, que no es otra cosa que una lista sistemática de palabras o símbolos de los ancestros de un individuo, o a través de un árbol genealógico de un gran número de individuos. Para la construcción de los pedigrí humanos se utilizan símbolos de acuerdo a una nomenclatura aceptada internacionalmente, en donde a los hombres se los indica con un cuadrado, a las mujeres con un círculo. Cuando se unen dos símbolos con una línea horizontal significa que esos dos individuos se han reproducido. Las filiales de esas reproducciones se indican en la línea subsiguiente, conectadas con la línea horizontal de reproducción. En el caso de que tengamos
nacimientos disigóticos se conectan las dos líneas verticales a un solo punto. Si son monocigóticos se conectan los dos nacimientos con una línea horizontal. Cuando no conocemos el sexo porque hubo un aborto temprano o no se registró en la familia, se simboliza con un rombo. Si las descendencias son muy numerosas, se indican con símbolos de masculino o femenino y el número de individuos pertenecientes a cada sexo. Los individuos afectados por alguna enfermedad o por el carácter que hemos utilizado normalmente se simbolizan con el símbolo lleno. En algunas instancias o en algunos pedigrí, los heterocigotas se simbolizan con el medio símbolo lleno, aunque no siempre se utiliza esta simbología. Para los caracteres ligados al sexo, a los portadores se los simboliza con un punto dentro del símbolo. Cuando alguno de los individuos dentro del pedigrí ha muerto, el símbolo se tacha con una línea en diagonal. Cuando tenemos abortos tempranos o perinatales, se simboliza con un palillo del tambor. Al individuo que estoy estudiando normalmente se lo simboliza con una flecha dentro del pedigrí. Las generaciones se indican con números romanos, desde la más ancestral hasta la más nueva, y los apareamientos consanguíneos se simbolizan con una doble línea horizontal.